Capítulo 8. Inteligencia y capacidades mentales. Este capítulo examina la inteligencia o capacidad intelectual general, sea real o potencial, que se mide mediante pruebas de inteligencia. Existe considerable desacuerdo respecto a qué habilidades mentales específicas deberían considerarse signos de inteligencia. A principios de la década de 1980, Stenberg y sus colaboradores descubrieron que los expertos y los neófitos describen a una persona inteligente como alguien que tiene habilidad práctica de solución de problemas y habilidad verbal. Pero los legos incluían la competencia social en sus conceptos de inteligencia. Muchos expertos ahora incluyen a la creatividad y a la habilidad para adaptarse al ambiente como componentes cruciales de la inteligencia. Teorías de la inteligencia. Los teóricos de la inteligencia caen en dos categorías. En un grupo se encuentran los que argumentan a favor de una inteligencia general, una sola aptitud o habilidad general. En el otro se encuentran los que creen que la inteligencia está compuesta por muchas aptitudes o habilidades separadas y distintas. Teorías iniciales. Spearman, Thurston y Cattell. Spearman creía que la inteligencia es general. Las personas que son brillantes en un área también lo son en otras áreas. Thurston estaba en desacuerdo. Creía que la inteligencia comprendía 7 habilidades mentales relativamente independientes entre sí. En contraste, Cattell dividió las habilidades mentales en dos grupos. El primero es la inteligencia cristalizada o habilidades como el razonamiento y las destrezas verbales y numéricas que se enfatizan en la escuela. El segundo es la inteligencia fluida o habilidades como la imaginería espacial y visual, la habilidad para advertir los detalles visuales y la memorización. El psicólogo de Yale, Robert Stenberg, propuso una teoría triárquica de la inteligencia que incluye un rango de destrezas y habilidades mucho más amplio. De acuerdo con esta teoría, existen 3 tipos básicos de inteligencia. Inteligencia analítica, los procesos mentales enfatizados por la mayoría de las teorías de la inteligencia, como la habilidad para adquirir nuevo conocimiento y realizar las tareas con eficiencia. Inteligencia creativa, la habilidad para ajustarse a las nuevas tareas, usar nuevos conceptos, obtener insight y adaptarse de manera creativa. Y la inteligencia práctica, que se ve en la gente que es buena para sacar provecho de sus fortalezas y compensar sus debilidades. Howard Gardner propuso una teoría de las inteligencias múltiples, la cual asevera que la inteligencia está compuesta por 8 habilidades distintas: lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, sinestésico-corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista, cada una de las cuales es relativamente independiente de las otras. La teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman se refiere a la efectividad con que la gente percibe y entiende sus emociones y las ajenas y con la que maneja su conducta emocional. Comparación de las teorías. La visión de Spearman de la inteligencia general es la más simple de las teorías formales de la inteligencia. Thurston y Cattell intentaron identificar con mayor detalle la estructura de las habilidades mentales. Las teorías de Stenberg y Gardner enfatizan las habilidades prácticas. Goleman amplía considerablemente el concepto de inteligencia al enfatizar las formas en que la gente percibe y maneja las emociones. Pruebas de inteligencia. Escala de inteligencia de Stanford-Binet. La escala Binet-Simon, la primera prueba de inteligencia, fue desarrollada en Francia por Alfred Binet y Theodore Simon para evaluar a niños. Publicado originalmente en 1905, constaba de 30 pruebas arregladas en orden de dificultad creciente. A partir de las puntuaciones promedio de los niños, Binet desarrolló el concepto de edad mental. La adaptación más conocida de Binet, creada en 1916 por L. M. Terman en la Universidad de Stanford, es la escala de inteligencia de Stanford-Binet. Terman introdujo el término consciente de inteligencia, CI, que es un valor numérico otorgado a las puntuaciones en una prueba de inteligencia. Una puntuación de 100 corresponde a la inteligencia promedio. La Stanford-Binet está diseñada para medir habilidades en 4 áreas: razonamiento verbal, razonamiento abstracto visual, razonamiento cuantitativo y memoria de corto plazo. Las escalas de inteligencia de Wechsler. La escala de inteligencia para adultos de Wechsler, tercera edición, WAIS III,
fue desarrollada por David Wechsler, especialmente para adultos. La prueba mide las habilidades verbales y de desempeño. Wechsler también creó la escala de inteligencia para niños de Wechsler, tercera edición WISC-3, que está dirigida a niños de edad escolar. Mide por separado habilidades verbales y de desempeño, aunque también arroja un CI global. Pruebas de grupo. Las pruebas de grupo son aplicadas por un examinador a mucha gente de manera simultánea. Las pruebas de grupo se aplican comúnmente en las escuelas. La prueba de madurez mental de California, CTMM por sus siglas en inglés, y el SAT son las pruebas de grupo. Las pruebas de grupo pretenden superar los problemas de tiempo y costo asociados con las pruebas individuales y eliminar el sesgo por parte del examinador. Sin embargo, en un escenario de grupo, es menos probable que el examinador advierta si un individuo está cansado, enfermo o confundido por las instrucciones. Los niños con perturbaciones emocionales y las personas que tienen menos experiencia en la presentación de pruebas por lo regular se desempeñan mejor en las pruebas individuales que en las de grupo. Pruebas de desempeño y libres de cultura. Algunas pruebas de inteligencia pueden discriminar contra los miembros de ciertos grupos culturales o étnicos. Las pruebas de desempeño son pruebas de inteligencia que minimizan o eliminan el uso de palabras, por lo que resultan útiles para probar a personas que carecen de un sólido dominio de un idioma particular. El tablero de formas de Seguin, el laberinto de Porteus y las escalas de desarrollo infantil de Bailey son pruebas de desempeño. Las pruebas libres de cultura están diseñadas para eliminar los sesgos culturales, minimizando las habilidades y valores que varían de una cultura a otra. La prueba de dibujo de Goodenough-Harris, la prueba de inteligencia libre de cultura de Cattell y las matrices progresivas son ejemplos de pruebas libres de cultura. ¿Qué hace que una prueba sea buena? Los psicólogos usan la confiabilidad y validez como medidas de la calidad de una prueba y para comparar diferentes pruebas. Confiabilidad. La confiabilidad es la capacidad de una prueba para producir puntuaciones estables y consistentes. La forma más simple de determinar la confiabilidad de una prueba es aplicarla a un grupo y luego, después de un tiempo breve, volverla a aplicar al mismo grupo. Si las puntuaciones del grupo son iguales en cada ocasión, la prueba es confiable. El problema con esta forma de determinar la confiabilidad es que es probable que el grupo recuerde las respuestas de la primera evaluación. Un método para eliminar ese efecto de la práctica es usar formas alternativas de la prueba y verificar la consistencia de las puntuaciones de la gente en ambas formas. Si las puntuaciones coinciden, se dice que la prueba tiene confiabilidad de división por mitades. Los psicólogos expresan la confiabilidad en términos de coeficientes de correlación, los cuales miden la relación entre dos conjuntos de puntuaciones. La confiabilidad de las pruebas de inteligencia es alrededor de 0.90, es decir, las puntuaciones permanecen bastante estables después de las pruebas repetidas. Validez. La validez es la capacidad de una prueba para medir lo que ha sido diseñada para medir. Una prueba tiene validez de contenido si contiene una mezcla adecuada de preguntas relacionadas con las habilidades o conocimiento que se supone que debe medir. En general, la mayoría de las pruebas de inteligencia evalúan muchas de las habilidades que se consideran competentes de la inteligencia: planeación, memoria, comprensión del lenguaje y redacción. Sin embargo, una sola prueba quizá no cubra todas las áreas de inteligencia y las pruebas difieren en su énfasis en las habilidades que miden. La validez relacionada con el criterio se refiere a la relación entre las puntuaciones obtenidas en la prueba y medidas independientes de cualquier cosa que la prueba esté diseñada. En el caso de la inteligencia, la medida independiente más común es el aprovechamiento académico. A pesar de sus diferencias en el contenido superficial, la mayoría de las pruebas de inteligencia son buenos predictores del éxito académico. Con base en este criterio, esas pruebas parecen tener una adecuada validez relacionada con el criterio. Críticas a las pruebas de inteligencia. Muchas de las críticas a las pruebas de inteligencia se han centrado en su contenido. Los críticos señalan que la mayor parte de las pruebas de inteligencia solo se interesan en un estrecho conjunto de habilidades y que de hecho miden únicamente la habilidad para presentar pruebas. Los críticos también sostienen que el contenido y aplicación de las pruebas de CI son moldeados por los valores de la sociedad occidental de clase media y que como resultado pueden discriminar en contra de las minorías.
Las pruebas de CI también son criticadas porque sus resultados a menudo se utilizan para etiquetar a algunos estudiantes como de lento aprendizaje. Por último, las pruebas de CI no ofrecen información sobre motivación, emoción, actitudes y otros factores similares que tienen una fuerte relación en el éxito de una persona en la escuela y en la vida. Otros críticos sostienen que la inteligencia es demasiado compleja para ser medida con precisión por las pruebas. También se critica a las pruebas de CI porque no toman en consideración las influencias sociales en el desempeño de una persona. De acuerdo con las revisiones recientes de la evidencia, las pruebas de inteligencia son buenos predictores del éxito en el trabajo. ¿Qué determina la inteligencia? Herencia. Históricamente, la investigación sobre los determinantes de la inteligencia se ha centrado en los gemelos idénticos, algunos criados juntos, otros criados aparte en casas separadas. La correlación entre las puntuaciones de CI de todos los gemelos idénticos por lo regular es muy alta, lo que indica que su herencia genética idéntica es un determinante más poderoso de la inteligencia que sus experiencias. Pero los críticos en esta investigación plantean varias objeciones. 1. Es difícil encontrar gemelos idénticos que hayan sido separados al nacer, por lo que existen muy pocos estudios en ese tipo. 2. Los gemelos idénticos suelen darse en adopción a hogares de antecedentes socioeconómicos similares a los de sus padres biológicos. Y 3. Incluso los gemelos separados al nacer tuvieron experiencias prenatales casi idénticas. Ambiente. Existe considerable evidencia que sugiere que el ambiente es un factor en el desarrollo de la capacidad intelectual superior, que, aunque algunas capacidades mentales son heredadas, sin la estimulación necesaria no se desarrollará la inteligencia de un niño. Este hallazgo es importante porque las familias de bajos ingresos no tienen acceso al tipo de recursos que están al alcance de otras familias. De manera significativa, cuando se les coloca en ambientes más estimulantes, los niños con privaciones económicas muestran una mejoría en su nivel de inteligencia. Por ejemplo, los niños de bajos ingresos criados en hogares de clase media muestran ganancias importantes en el CI en comparación con sus contrapartes que crecen en hogares de bajos ingresos. Por último, los programas de intervención pueden incrementar significativamente la inteligencia. Herencia versus ambiente. ¿Qué es más importante? Explicar las diferencias de grupo en el CI plantea un problema engorroso para la psicología. Las diferencias grupales en las puntuaciones obtenidas en las pruebas de CI podrían deberse a factores ambientales. Las diferencias dentro de grupos raciales puede deberse principalmente a la genética, y a la puntuación obtenida en una prueba de CI por individuos particulares reflejaría por ende los efectos de la herencia y el ambiente. Capacidades mentales y diversidad humana. Género. De manera global, las mujeres y los hombres no difieren significativamente en la inteligencia general medida por las puntuaciones obtenidas en pruebas estandarizadas. Las mujeres muestran una ligera ventaja en habilidades de cálculo matemático y los hombres una ligera ventaja en habilidad espacial. Cultura. Las diferencias en el desempeño académico entre estudiantes asiáticos y estadounidenses se encuentran desde el primer grado hasta bachillerato en matemáticas y lectura. La exhaustiva investigación de Stevenson sugiere que al menos algunas de esas diferencias tienen relación con actitudes culturales hacia la capacidad y el esfuerzo, así como la naturaleza del sistema educativo en las diferentes culturas. Extremos de la inteligencia. Las puntuaciones de CI de casi el 70% de la población general cae entre 85 y 115 y la totalidad de la población, salvo un 5% tiene puntuaciones de CI entre 70 y 130. Los individuos con retardo mental y los sobredotados califican en los dos extremos de la inteligencia. Retardo mental. El retardo mental se define como un funcionamiento intelectual general significativamente inferior al promedio que acompaña las limitaciones importantes en el funcionamiento adaptativo. La condición incluye una gama de deficiencias mentales con una amplia variedad de causas, tratamientos y resultados. Los diversos grados del retardo mental fluctúan de leve a profundo. Para que se considere que una persona tiene retardo mental, además de tener un bajo CI, debe carecer de habilidades esenciales para la vida independiente diaria. En la mayoría de los casos se desconocen las causas del retardo mental. Cuando es posible identificar las causas, una variedad de factores ambientales, sociales, nutricionales y otros factores de riesgo están implicados en la mayoría de los casos.
Cerca del 25% de los casos de retardo mental son atribuibles a causas genéticas o biológicas, incluyendo la PKU, el síndrome de Down y el síndrome de X frágil. Talento excepcional. El talento excepcional se refiere a un CI superior combinado con enorme creatividad y altos niveles de compromiso. El movimiento reciente encaminado a la identificación de niños sobredotados en las escuelas ha recibido algunas críticas, igual que las suposiciones que hay tras las nociones de talento excepcional. Entre otras cosas, los críticos afirman que los sobredotados no son un grupo superior distinto de la población general en todas las áreas, sino más bien gente que destaca solamente en algunas de ellas. Creatividad e inteligencia. La creatividad, es decir, la habilidad para producir ideas u objetos novedosos y socialmente valiosos, es considerada por algunos psicólogos como un aspecto de la inteligencia, pero existe cierto desacuerdo acerca del vínculo entre creatividad e inteligencia. La teoría del umbral de la relación entre inteligencia y creatividad afirma que aunque la creatividad requiere cierta cantidad de inteligencia, una vez que ésta aumenta por encima del nivel umbral, la relación entre creatividad e inteligencia es solo moderada si es que existe. Pruebas de creatividad. Ya que la creatividad implica respuestas originales a las situaciones, es útil mediarla con pruebas compuestas por preguntas flexibles. La prueba de asociaciones remotas de Mednick, PAR, y la batería creativa de Wallach y Kogan son dos ejemplos de pruebas de creatividad.